Representamos un sector que genera más de 160.000 empleos. Hacemos parte de las principales asociaciones florales del mundo y representamos a nuestro país en ellas. Por nuestros aportes, el Gobierno Nacional aseguró que la flor colombiana es el símbolo de esperanza y la recuperación del país. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. Es más lo que nos une. Construyamos juntos un país floricultor. Los ácaros siempre han sido una de las plagas que más afecta la producción de flores del país. ADN Verde ha trabajado en la búsqueda constante de formulaciones innovadoras y altamente efectivas para poner al servicio de los floricultores. En el año 2010, ADN Verde desarrolló y patentó el primer bioacaricida a base de extractos de las plantas Goevelia y Keyserlingia llamado ADN Mite 1, el cual es altamente efectivo para el control de formas inmaduras de los ácaros. Tiempo después se registró y patentó el bioacaricida adulticida ADN Milbe, que por su formulación especial se puede usar en mezcla con aceites minerales o productos de síntesis química, y finalmente en el 2019 se logró una fórmula única a partir de la mezcla de extractos y aceites vegetales con actividad ovicida, que dio origen al primer acaricida ovicida 100% natural vendido en Colombia llamado ADN EC. Los 3 bioacaricidas siguen vigentes en el mercado y han sido catalogados como una de las mejores herramientas de bajo impacto ambiental para el control de ácaros plaga en los cultivos agrícolas, por su alta efectividad y por la reducción de la carga química lograda al integrarlos en los programas de manejo. En ADN Verde somos expertos en el desarrollo de acaricidas 100% naturales y altamente efectivos, por lo que podemos ser sus mejores aliados al momento de combatir los ácaros plaga en sus cultivos. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestro 8º Simposio Internacional de la Floricultura, CIFLOR 2020. Soy Catherine Mejía, directora de Responsabilidad Social en Azocolflores, y en la tarde de hoy los estaré acompañando como moderadora en la conferencia ¿Qué está pasando? Y cómo adaptarnos a la evolución de manera estratégica. Estaremos aprendiendo sobre evolución, cómo podemos integrar la estrategia, la cultura y el desafío organizacional, cuáles son los cambios y la transformación conscientes en la cultura organizacional, cómo nacen los desafíos y cómo podemos evolucionar de un convivir competitivo a un convivir colaborativo. Para aprender sobre todos estos hermosos temas nos acompaña en la tarde de hoy Luz María Hoyos, profesional con más de 15 años de experiencia respondiendo por la efectividad en los diferentes procesos de gestión humana, selección, formación, gestión del desempeño, estilo de dirección, salud ocupacional, relaciones laborales, entre otros, en la industria de alimentos Zenú y compañía de galletas Noel S.A. También ha sido gerente y facilitadora de los procesos de asesoría humana y organizacional desde hace 11 años. Les recuerdo a todos los participantes en la charla que las preguntas que surjan durante esta deben escribirlas en el chat, en el icono que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. Al final yo estaré compartiéndolas con nuestra conferencista para obtener las respuestas. Bienvenida Luz Marina esta tarde con nosotros en CIFLOR. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Lo primero es que yo quiero agradecerle la invitación a estar en este espacio con ustedes. Realmente vamos a terminar 1 hora y media de reflexiones. La intención también es que en la medida que ustedes me escuchen vayan construyendo esas inquietudes, esas reflexiones que queremos ir caminando en el proceso. Entonces, lo primero, la gratitud nuevamente. Decirles que antes de comenzar, yo entré a la página del proceso de CIFLOR, del simposio, y ustedes hacen una declaración que me impactó, y es un momento de renovación, es un momento de renovar la pasión por la floricultura. Y cuando miraba el video ahorita de Azocolflores decía, la flor es el símbolo de la esperanza. Entonces para mí no es posible comenzar sin nombrarle lo que a mí me sucede. Y lo que a mí me sucede frente al proceso de las flores tiene que ver con la conexión con la vida. Yo creo que lo que ustedes hacen conecta la vida, permite el agradecimiento, permite la presencia, habla del cuidado, habla del amor, habla del afecto.
Entonces a mí me conmueve estar con ustedes hoy porque yo digo, siempre están presentes, las flores siempre están presentes en nuestra historia, inclusive se lo escuchaba a Marco Sosa esta semana y a mí eso me conmovió. Entonces parto con esa reflexión y parto con decirles que este momento que estamos viviendo, esta crisis mundial, nos llevó a ponerle atención a la vida. Particularmente, posiblemente estamos caminando mucho en el automático, haciendo muchas cosas, y esta crisis mundial nos hace decir, paren un segundito y vamos a ponerle atención a la vida. Entonces, la invitación aquí es que vamos a ponerle atención a este momento, a estar presentes. Nuevamente, mi nombre es Luz María Hoyos, trabajo para Asesoría Humana y Organizacional, soy la gerente de esta organización. Llevamos acompañando varias organizaciones hace 15 años y estamos acompañando la evolución consciente de la cultura. Entonces, voy a empezar con el título que nos convoca a esta conferencia y es ¿qué está pasando y cómo adaptarnos a la evolución de una manera estratégica? Lo primero, es importante que comprendamos que vamos a caminar esto que nos está pasando como parte de la crisis, que ya no me gusta llamarlo crisis, pero hace parte de lo que nos está invitando a evolucionar y cómo posiblemente en nuestras organizaciones nos podemos adaptar. Y adaptar significa retarnos, desafiarnos hacia ese futuro. Lo que estamos viviendo hoy particularmente tiene que ver con una crisis mundial y esa crisis mundial significa que hay un antes, hay un durante y hay un después. En este antes que estábamos, posiblemente ustedes, al igual que yo, habitábamos cierta zona de confort, habitábamos ciertas rutinas, cierto tema de conocimiento, cierta tranquilidad. Y cuando aparece esta situación, lo que nos sucede es que ese antes ya no está y estamos viviendo un durante este proceso. Yo quiero ser cuidadosa porque todavía estamos en el proceso. Cuando uno dice todavía estamos en el proceso, significa que estamos viviéndolo en el plano personal, en el plano organizacional y en el plano mundial. Yo lo nombro, es una agenda de cambio en vivo y en directo. Esta agenda de cambio nos está pasando por el plano personal y nos está pasando como organizaciones. Entonces, pareciera ser que nos tocó aprender haciendo. Durante esta crisis estamos aprendiendo haciendo. La pregunta es, ¿estamos siendo conscientes de que estamos aprendiendo? Y también decirles que durante una crisis como la que estamos viviendo, siempre aparece un después. Y quisiera que comprendiéramos que ese después siempre trae una resignificación, trae aprendizajes, trae nuevos conocimientos, trae nuevas formas para la humanidad. Y comienzo diciéndoles que esto que estamos viviendo tiene un nivel de conciencia para nosotros y es importante que lo comprendamos. Y es que el antes ya no va a ser como antes. El antes nunca va a ser como lo teníamos. Entonces, cuando yo escucho expresiones como cuando volvamos a lo de antes o cuando volvamos a la normalidad, yo quiero decirles que el después nunca va a tener el antes que teníamos. Es una crisis que nos está llevando a un proceso de adaptación a la humanidad. Y ya es imposible volver a como estábamos al principio de esta historia. Entonces quiero invitarlos que así como esa flor que están viendo en la presentación, nos permitamos caminar un proceso de reflexión. ¿Qué está pasándonos en las organizaciones en durante? ¿Qué es lo posible que nos va a llegar a estas organizaciones desde la mirada estratégica en ese después? Yo quiero ser clara, posiblemente muchas cosas de las que ustedes me escuchen van a decir, yo ya lo viví, yo ya lo comprendo, ya me sucedió, pero al final es poner en palabras y en conocimiento esas experiencias que como líderes de la organización hoy estamos viviendo. Y cuando comprendemos qué es esto que estamos viviendo y lo podemos nombrar distinto, también nos permite una posibilidad de reflexionar. Así que entonces, bienvenidos, nuevamente decirles que parto siempre en estas conferencias comprendiendo que esta crisis nos transformó el diario vivir. Y cómo nos transformó el diario vivir, yo no sé a cada uno de ustedes qué les transformó, ni tampoco tengo la claridad a cada una de sus organizaciones qué les transformó, pero tengo la certeza que a todos los seres humanos nos transformó el diario vivir, lo cotidiano nos cambió. Entonces quiero partir con el respeto a lo que cada uno de ustedes y sus organizaciones posiblemente ha vivido. Y también decirles que el hecho que estemos en una crisis mundial no significa que nosotros como individuos estemos en una crisis. Sí significa que nos formó la vida, pero no significa que estamos teniendo una crisis. Entonces, quiero partir con el respeto a estas reflexiones, con el respeto a cada uno de ustedes y que realmente es un espacio para la vida.
para volver a conectar lo esencial de la vida, lo esencial de las organizaciones, lo esencial de la estrategia y cómo comprender que esa evolución está siendo natural. Hoy él no la puso a vivir de forma natural. Así que entonces empiezo con la mirada de quiénes habitan las organizaciones. Y es muy simple, quienes habitan las organizaciones somos humanos. Y cuando comprendemos que somos humanos los que habitamos las organizaciones, la gran pregunta es, ¿qué nos hace humanos? Entonces, ¿qué nos hace humanos? Nos hace humanos dos elementos fundamentales. Y nos hace humanos nuestra capacidad reflexiva. Tiene que ver con nuestra capacidad de hacernos preguntas, con nuestra capacidad de parar, hacer un par y reflexionar. Yo tengo la certeza que durante este tiempo ustedes han parado muchas veces a hacerse preguntas. Hacemos esto, no hacemos esto, definimos esto, no definimos esto. Hacernos preguntas para poder saber cómo estamos actuando. Naturalmente, como seres humanos, nacemos con la capacidad reflexiva, pero pareciera ser que muchas veces estamos en nuestro automático sin ser conscientes del valor de la pregunta. Cada vez que nos preguntamos, aparecen nuevas cosas, aparecen nuevas acciones. Inclusive, aparece la sensación de perder las certezas. Cuando yo me pregunto hoy, ¿esta es la vida que quiero vivir? Posiblemente hay certezas que tenía que ya no van a estar. Posiblemente cuando ustedes hacen preguntas de su organización, hoy ¿qué tengo que agradecerle a esta organización? Cambiará la certeza, lo que usted creía que tenía antes de hacerse la pregunta. Siempre la pregunta nos lleva a nuevas realidades. Siempre la pregunta nos lleva a hacernos un pare. Siempre la pregunta nos lleva a un nivel de conciencia. Y es muy simple. La reflexión es parar. Cuando yo reflexiono, cuando usted reflexiona, para. Es como hacer un pare. Y después de la reflexión aparece la conciencia y es hacernos cargo. Quiero decirles que esto es lo natural del ser humano, es la capacidad reflexiva y es la capacidad permanente de hacernos preguntas para que comprendamos que aparecen nuevas acciones y que también aparecen nuevas emociones. Cuando nos hacemos preguntas y generamos procesos reflexivos, aparece una nueva en nuestra vida. Lo otro que nos hace humanos es la capacidad que tenemos de conversar, lenguajear o comunicarnos. Y la comunicación nos permite coordinar acciones con otros. Todo el tiempo los seres humanos que habitamos con otros seres humanos, lo que hacemos es coordinar acciones. Y aquí quiero invitarles a que comprendamos que no solamente coordinamos acciones, coordinamos saberes, coordinamos sentires y coordinamos haceres. Pero pareciera ser que estamos muy entrenados a coordinar eso que tenemos que hacer, eso que tenemos que asegurar. Cuando empezamos esta historia de la crisis, seguramente, y está bien, muchos gestionamos la crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar, qué hacemos con la gente, y nos fuimos a gestionar esa crisis. Hoy yo creo que el ejercicio no es solamente gestionar la crisis, sino gestionar el liderazgo en el momento en que estamos viviendo. Y gestionar el liderazgo significa la conciencia de cómo estamos coordinando, porque la coordinación es fundamental. Nadie en el mundo ha vivido esta experiencia que estamos viviendo. Entonces pareciera ser que es el momento de coordinar saberes y empezar a encontrar nuevas posibilidades. Pareciera ser que es el momento de coordinar sentires, cómo nos estamos sintiendo, porque ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Esta experiencia nos tocó la base del nivel básico del ser humano, que es la supervivencia. Entonces, es importante conectar cómo nos estamos sintiendo y es importante conectar cómo estamos contribuyendo a este propósito que estamos viendo. Entonces, parto con la reflexión de qué nos hace humanos para invitarlos a ustedes a que en este espacio traigan su humanidad. No es un espacio para caminar el rol, posiblemente, ni es el cargo, sino que mi invitación también en esta mirada de la organización es caminar como seres humanos que habitamos la organización, como seres humanos que elegimos poner la vida en la organización. Entonces, desde ahí vamos caminando esa reflexión, cada uno de ustedes como humanos, también desde esa mirada de lo simple. Y yo no me quiero alejar de la familia. Esto es lo que nos hace humanos en la familia. ¿Cuáles están siendo nuestras capacidades reflexivas en familia? ¿Cómo está sucediendo esa capacidad de coordinar en familia con los que amamos, inclusive con los que tenemos cerca, inclusive con los que tenemos lejos?
al final siempre estamos coordinando nuestros vínculos, estamos coordinando con nuestro nicho, con los seres humanos que nos acompañan. Entonces, desde el tema de nuestra humanidad, quiero invitarles a que vamos comprendiendo lo que sucede en la evolución de la organización. Lo primero es que siempre las organizaciones han aportado al desarrollo económico, social, cultural, y ese aporte es fundamental. Tiene que ver cómo esas organizaciones que ustedes habitan comprenden que han impactado la evolución de la competitividad. Las organizaciones hoy nos están llevando a ser competitivas de una manera distinta. Nos han ido transformando no solamente como individuos, sino como sociedad. Significa que como organizaciones estamos viviendo varias eras y yo quiero ser cuidadosa aquí. No es que pasó una, vamos a la otra era y pasamos por la otra. Posiblemente elementos que ustedes me escuchan tienen que ver con la era industrial y está bien. Cuando estamos en esa era industrial, lo que hacemos como organización, el foco está en la calidad del producto. Es cuando comprendemos que el producto es por excelencia el negocio. Y ahí en esa era industrial lo que estamos haciendo es valorando el cambio. Como seres humanos y como organizaciones hacemos cambio. Y en esa era industrial lo que hacemos es buscar la calidad, buscar la productividad y buscar la eficiencia. El foco particularmente en esa era industrial está puesto en el producto. Y significa que la organización cuando ha ido caminando esta evolución consciente, se está dando cuenta que no solamente es el producto, que no solamente es la eficiencia, que no solamente es la calidad, sino que llega un momento en que la organización dice, hay seres humanos que habitan la organización. Hay un tema de conocimiento al interior de la organización y empezamos a vivir esa era de la información, donde el diferenciador ahí es el capital intelectual. Empezamos a ver la transformación. La transformación nos sucede como seres humanos y en esta era de la información y en esta era de la transformación, lo que estamos haciendo es trayendo conocimiento a la organización, aprendizaje a la organización. Lo que hacemos es empezar a pensar en nuestro cliente, cómo satisfacemos nuestros clientes, al crecimiento personal. Posiblemente en esta era de la transformación empezamos a mirar futuro, empezamos a declarar hacia dónde queremos llevar la organización, empezamos a conversar como organización de que nos hemos equivocado. En ese momento de la transformación empezamos a decir, posiblemente no estamos haciendo las cosas bien, empezamos a hablar del error y empezamos a transformarnos. Yo quiero que comprendan esto, la transformación hace parte de la vida, pero en el mundo organizacional, cada vez que sucede el cambio, como consecuencia del cambio, nos transformamos en el ser humano. Todo proceso de cambio pasa por el personal. Quiere decir que nos transforma. Entonces, en esa era de la transformación, en esa era en la que posiblemente nos estamos dando cuenta que el ser humano contribuye a esos resultados de esa organización. No solamente contribuye frente a lo que sabe operar, sino que contribuye frente al aprendizaje, al conocimiento, a sus habilidades. Empieza a llegar una nueva era al mundo. Y es una era que hace rato está. Y es una era de la conciencia. Desde el 2000, las organizaciones estamos comprendiendo que estamos en una era de la conciencia y que el foco tiene que ver con el capital cultural. Tiene que ver la cultura que representa esa organización. Las cualidades que estamos viviendo en esa evolución, en la era de la conciencia, son cualidades como los valores, como la ética, como la responsabilidad social, como el liderazgo adaptativo y también como la capacidad de tener equipos autodirigidos. Estas características de la evolución se basan en los valores, porque al final la cultura de la organización es lo que representan los valores que habitan las personas. Quiero que comprendamos que siempre estamos evolucionando, porque la evolución es hacer cambios y transformaciones conscientes. Lo que pareciera ser es que a veces estamos tanto en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que asegurar en el día a día, que se nos olvida que siempre nos estamos evolucionando. Entonces aquí para comprender la evolución es cómo ustedes como organización hoy se están viendo. Estamos hablando de cambio y posiblemente muchas veces pasa que nos ocupamos solo del cambio y no acompañamos la transformación. Entonces no se sostiene en el tiempo.
O también hemos hecho intentos de la transformación, mucho desde el humano, mucho desde el acompañamiento del aprendizaje, y no tenemos en cuenta que es necesario construir procesos de cambio. Cuando hablamos de evolución es traer a la organización una espiral ascendente. Y cuando me escuchan una espiral ascendente, realmente es una espiral que sube. Significa que sube el nivel de nuestras conversaciones. Significa que sube el nivel de nuestras reflexiones. Significa que sube el nivel de esa coordinación de acciones con otros. Porque como seres humanos y como organizaciones, siempre estamos caminando una espiral ascendente hacia arriba. Siempre aparece la posibilidad de aprendizaje. Pareciera ser que a veces nos pasa que esa espiral que debe ser ascendente en nuestro hacer, en nuestra forma de asegurar, en nuestra forma de actuar, hace que esa espiral nos lleve a ser mucho más operativos, a ocuparnos mucho más del detalle, a ser mucho más aseguradores, posiblemente a veces a no asumir riesgos, posiblemente a no querer ser conscientes realmente de lo que nos tenemos que ocupar. Entonces, para ser clara en este tema del capital cultural, escúcheme esto, el futuro de la organización no es lo que hacen, no es el producto. No es solamente el producto, es fundamental que comprendamos que el futuro de la organización es lo que representa la organización. Y lo que representa la organización es el capital cultural, es la cultura de esta organización. Quiere decir que es tan importante el producto como lo que representa la organización. Ahí son las organizaciones que se van a sostener en el tiempo. 3 características cuando hablamos de capital cultural. Organizaciones que cuidan el medio ambiente, organizaciones que tienen respeto por la comunidad y organizaciones que caminan buscando un propósito o un bien común. Quiere decir que la forma de acompañar es una forma de acompañar interrelacionada. No podemos seguir caminando una organización solo al interior, sino que frente al capital cultural es fundamental conectar el contexto, esos grupos de interés, esas personas que nosotros impactamos. Al final, el capital cultural es lo que representamos como organización. Y quiero compartir una reflexión. Las nuevas generaciones, que ahora las vamos a ver, vienen con esta mirada. Posiblemente ustedes me van a comprender en esta reflexión. Y ellos dicen, yo allí no compro, yo allí sí compro. Porque ellos, su nueva forma de ver la vida, en su adaptabilidad y en su evolución, viene comprendiendo el valor de lo que representa la organización. Entonces, hoy en el mundo estamos hablando de valores. Yo no quiero ser ajena a lo que estamos viviendo. La situación de hoy sí o sí nos llevó a evolucionar. Ustedes han hecho cambios en su organización. Seguramente han hecho cosas distintas que nunca se imaginaron y seguramente se han transformado como seres humanos. La pregunta es, ¿está basado en los valores que estamos representando como organización? Esa evolución de las organizaciones nos lleva a comprender que hemos evolucionado por los que habitamos la organización, no solamente por las ventajas competitivas de la organización, no solamente por el valor de la cultura, sino por las nuevas generaciones que son los protagonistas del cambio. Pareciera ser que en el mismo lugar estamos habitando distintas generaciones y yo siempre que veo esta imagen digo, no me gusta que sea así. Me gustaría que esa imagen sea una imagen donde todos estamos en el mismo lugar. Pero estando en el mismo lugar, partimos de unas diferencias. Somos distintos, lo que nos mueve, la forma de motivarnos, la forma de asegurar en la organización, la forma de comunicarnos. Venimos siendo distintos y esto tiene que ver con la evolución del ser humano. Quiero ser cuidadosa frente a la edad. Quienes estamos hasta la generación X, somos seres humanos que nacimos con una mirada distinta. Y la mirada distinta ahí es que caminamos evitando el error. Nuestra forma de vivir en la organización es no nos podemos equivocar. Posiblemente seres humanos que vivimos claramente la autoridad. Comprendemos que con la autoridad no había problema con la autoridad. Comprendimos que como la autoridad era, se respetaba y desde ahí nos movíamos. Y también crecimos o aportamos en esta evolución donde nuestro paradigma es el trabajo es la vida. Seguramente estas personas que me están escuchando de esa generación comprenden esto que me escuchan.
Tiene que ver con que la forma de vivir estaba puesta en el trabajo. Y era posiblemente cuando nuestros padres inclusive lo nombraban, que era la vida era el trabajo. Hasta la generación X era el paradigma que veníamos caminando al interior de la organización. Resulta que los millennials vienen a empezarnos a mover esos paradigmas y de ahí en adelante cada vez fluye más. La forma de que desde los millennials en adelante sucede al interior de la organización es que vienen a asumir riesgos. A ellos no les importa el error, totalmente distinto. Vienen a asumir riesgos. Adicionalmente vienen a comprender que no valida la autoridad, no vienen con la mirada de autoridad. Quienes tienen hijos no puedo ser ajena, sé que me van a entender. Nuestros hijos no son como éramos nosotros. Ellos no ven la autoridad como posiblemente la veía yo de mis padres. Ellos no ven la autoridad porque, voy a ponerlo entre comillas, vienen en igualdad. Para ellos no existe la autoridad. Entonces, cuando llegan a las organizaciones, vienen asumiendo riesgos, caminan un poco igualados y adicionalmente no ven la autoridad. En ese sentido, ellos vienen a cambiarnos el paradigma. Y yo quiero validar esta generación, la reconozco, la respeto y quiero invitarles a todos ustedes que las empecemos a reconocer, porque estas nuevas generaciones desde los milenios para acá nos vienen a conectar con la vida. Ellos no vienen con el paradigma, nacimos para trabajar. Ellos vienen con un paradigma y es que el trabajo hace parte de la vida. Como hace parte de la vida el trabajo, hace parte de la vida el ocio, la libertad, un montón de cosas que para nosotros no era posible. Cuando ese paradigma cambia, ellos nos vienen a conectar la satisfacción con la vida. Quiere decir que posiblemente todavía en nuestras organizaciones estamos haciendo medición de clima organizacional, porque todavía estamos en esa evolución, pero estas nuevas generaciones no comprenden el clima organizacional. A estas nuevas generaciones lo que necesitan que les midan para darle sentido y propósito para habitar en nuestras organizaciones es la satisfacción con la vida. Y yo nuevamente lo digo públicamente porque yo les doy gracias, porque al final nos vinieron a decir a unas personas, paren, el trabajo no lo es todo. No nos van a recordar por nuestro trabajo, seguramente no nos van a recordar por lo que hicimos, nos van a recordar de cómo vivimos y esas nuevas generaciones nos vienen a conectar el sentido de la vida. Ellos vienen naturalmente comprendiendo propósito para habitar la organización. Si su propósito y su valor no conversa con esas estructuras organizacionales, con esas estrategias organizacionales, no, se van muy rápido. Pasan 2, 3 meses y dicen, yo ya no sigo más en esta organización. Porque naturalmente la evolución del humano, cuando me escuchan quiero ser clara, estamos evolucionando como especie. Y posiblemente esas últimas especies que están llegando nos vienen a decir, hay que ser ágiles. Ellos vienen siendo adaptativos, ellos vienen asumiendo riesgos, mientras algunos de nosotros todavía estamos en un proceso de aprendizaje. La invitación aquí es no comprender que estamos en distintos lugares. Es como en nuestras organizaciones comprendemos que ellos son los protagonistas y que tan valioso lo que nosotros hemos hecho en la historia de la organización hasta la generación X como lo que ellos vienen a contribuir. Ellos vienen siendo nativos digitales. Naturalmente vienen trabajando todo el tema de la virtualidad. Mientras nosotros posiblemente esta crisis nos ha tocado aprender. Para ellos no hay problema. Inclusive sus vínculos son virtuales. Desde ahí se mueven sus relaciones, su forma de construir con otros, la independencia tiene que ver con cooperación con otros, hacen alianzas con otros y caminan negocios desde la virtualidad. Naturalmente vienen a transformarnos la evolución de la organización. Desde aquí entonces comprenderé que adicional estamos viviendo en un mundo y es el gran reto. Hace rato venimos hablando de un mundo VUCA y veníamos hablando del mundo VUCA más o menos hace 15 años y pareciera ser que era teoría. Y esta crisis, esta situación nos llevó sí o sí a un reto. Y el reto es comprender que estamos habitando este mundo. El mundo VUCA es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y es un mundo ambiguo. Al principio de mi reflexión yo les decía, nunca va a ser como antes.
Y yo quiero que comprendan que lo que sigue es esto que me están escuchando. Cuando es esto lo que me están escuchando, es que el después seguirá siendo como está el reto hoy. El después seguirá siendo un después volátil, un después incierto, un después complejo y un después ambiguo. Porque adicionalmente, la volátil significa que lo que pensamos que era para mañana ya no es. Sé que ustedes lo han vivido en esta experiencia. Lo que es incierto significa la incertidumbre. Naturalmente, de aquí en adelante la humanidad va a vivir en la incertidumbre. Las nuevas generaciones no les preocupa la incertidumbre. Voy a poner ejemplos muy simples. Las nuevas generaciones de los milenios en adelante, ellos dicen, yo me voy para un viaje y la pregunta es, ¿para cuánto tiempo tienes dinero? Eso es lo que preguntamos nosotros. Y ellos dicen, para un mes, y uno le dice, y después no, yo veré qué pasa. Y terminan pasando años, porque no tienen problema con la incertidumbre. El mundo está siendo incierto y la incertidumbre significa que no sabemos qué va a pasar. El mundo es complejo porque hoy necesitamos comprender que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones. No solamente es uno, se vuelve complejo porque tenemos que ver multielementos, formas distintas, un contexto con muchas aristas para poder tomar decisiones. Y adicionalmente es un mundo ambiguo porque no tenemos respuesta. Creo que esta crisis ha llevado a comprender que cuando creemos que es hasta acá, seguimos y seguimos y seguimos y no tenemos la claridad hasta cuándo. Este es el mundo que estamos habitando y este es el mundo que nos espera. La gran pregunta es como seres humanos, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad? Y en esta nueva realidad entender, y es importante, adaptar nuestra estrategia organizacional. Seguramente ustedes, como muchas organizaciones, hemos caminado declaraciones estratégicas a 5 años. La estrategia no podrá ser a 5 años. Hoy las estrategias sí o sí deberán ser más o menos a 2 años, porque es tanta la velocidad y la dinámica de inestabilidad en el mundo que no vamos a poder proyectar hasta 5 años. Y para hacernos cargo de esa estrategia es importante varios elementos en este momento. Hay un reto, y el reto es que sobre la estrategia que usted tenga hoy como organización, en esto que estamos viviendo, en esto situacional que nos tocó vivir, es muy importante definir principios y valores. Hoy las conversaciones en esta nueva forma en que estamos caminando es cuáles son los principios, cuáles son los valores para tomar decisiones y para comportarnos. Recuerden que estamos caminando esa era de la conciencia y el foco está puesto en los valores. Y en los valores está puesta la cultura. Entonces, cuando yo comprendo que la estrategia hoy es caminar sobre valores y principios, es el faro que nos va a permitir acompañar esta transición que estamos viviendo y mantener la organización. Hoy el reto no solamente es definir esos principios y valores, es tener una claridad organizacional. Y la claridad organizacional tiene que ver con nuestra capacidad de comunicar. Hoy su organización y ustedes comunican todo el tiempo. La pregunta es, ¿estamos siendo claros con esta comunicación? Hoy la comunicación necesita transparencia. Hoy la comunicación necesita cercanía. Hoy la comunicación debe ser cercana, inclusive con respuestas de no sabemos qué va a pasar. En la incertidumbre es muy importante que esa comunicación sea una comunicación clara y transparente, porque estamos viviendo un momento de muchas interpretaciones. Entonces, para entender y adaptarnos a esa estrategia, es importante comunicar cuáles son esos principios en que estamos tomando decisiones, cuáles son esos valores en que tomamos decisiones y cuál es esa comunicación que nos va a permitir tener claridad organizacional. Esta es la claridad de esta organización. Y adicionalmente el reto es estar atentos a nuestros grupos de interés. A todos nos está pasando el mundo, Buca. ¿Qué le está pasando a esos grupos de interés? ¿Qué tipo de conversaciones estamos haciendo? Inclusive esas conversaciones colaborativas, esas conversaciones de gremio. ¿Qué nos está pasando en común? Porque yo tengo la certeza que parte de este simposio es encontrarnos
con propósitos comunes y podernos acompañar. Entonces, el reto desde este mundo VUCA es cómo estamos integrando no solamente lo que a mí me sucede, lo que sucede con mis colegas, lo que le sucede a mis grupos de interés, lo que le sucede a mis clientes y empezar a articularlos en propósitos comunes. El mundo VUCA nos llegó, y cuando yo digo nos llegó, esta crisis, esta pandemia nos hizo parar, nos hizo frenar y nos hizo conectar la reflexión. Esto suena duro, pero parte de mi reflexión converso de lo que yo soy también y de lo que me está pasando a mí. Yo particularmente creo que nos hemos dado el permiso de reflexionar, y ahorita se lo escuchaba a Catherine, lo esencial de la vida, lo importante de los valores en este momento, lo importante de que veníamos hablando que posiblemente para mí era muy importante la familia, pero no hacer era más importante que la familia. Hoy este proceso nos vino a conectar con lo profundo y lo esencial del ser humano, con nuestros valores, con nuestros principios, con comprender el valor de la vida. Entonces, cuando esta crisis mundial nos hace este frenón, nos está invitando a que reflexionamos. Y este mundo VUCA no puede vivir, no es capaz, no funciona parados en nuestro piloto automático. Si venimos a este mundo VUCA pensando como veníamos pensando, haciendo como veníamos haciendo, no vamos a tener la capacidad de adaptación. Porque particularmente pasamos de la planificación a la plasticidad, pasamos desde la certeza a la incertidumbre y pasamos de la estabilidad a la flexibilidad. Y cuando les digo pasamos es que ya estamos. Yo creo que ustedes se están dando cuenta que ustedes están planeando posiblemente sus agendas y lo que les pasa en el día es otra cosa. Hoy no tenemos certeza de nada, de nada. Posiblemente nuestras conversaciones hoy como organización y como seres humanos están puestas en el presente, porque inclusive nos cuesta construir un tema de futuro porque está la incertidumbre. Y adicionalmente la estabilidad ya no va a existir, no existe. Lo que aparece es la flexibilidad. Y me quiero detener un poco en la incertidumbre. Esta incertidumbre que estamos viviendo ha hecho que como humanos nos conectemos. Al final la incertidumbre nos dio la posibilidad de conectarnos en nuestra propia humanidad. Inclusive se olvidó el rol, se nos olvidó el cargo, se nos olvidó, simplemente estamos todos en esta incertidumbre y juntos vamos a salir adelante. El valor de lo esencial. Hoy la incertidumbre hace que así estemos alejados, la presencialidad no está sucediéndonos como nos sucedía antes, esta virtualidad y esta forma pareciera ser que estuviéramos más conectados que antes, porque nos dimos cuenta que nos necesitamos, que no es en la estructura de la organización, sino que cuando yo tengo la incertidumbre y tú tienes la incertidumbre, juntos vamos a construir nuevas posibilidades. La invitación es que tenemos que cambiar la forma de conversar. Como líderes de la organización no podemos seguir conversando como veníamos conversando. Ya no es posible hablar de rutinas, ya no será posible hablar de planeación, ya no es posible hablar de certeza, ya no es posible hablar de estabilidad, ya no es posible. La conversación cambió y la conversación de nosotros como líderes hacia nuestra organización tiene que ver con esa plasticidad. La plasticidad tiene que ver con nuestra capacidad creativa y de innovación, cómo hacer conexiones distintas que nos permitan ver cosas que no estamos viendo. Porque ya no estamos en un mundo para cambiar creencias o paradigmas. Ya estamos en un mundo disruptivo y ya no va a cambiar. Entonces, cuando yo comprendo que el mundo ya es un mundo disruptivo, la conversación sí o sí tendrá que ser disruptiva. Si ves ya la cuarta revolución, creo que nos va a pasar y no nos dimos cuenta. Cuando pasemos a ese después vamos a encontrar una quinta revolución y mientras tanto nos estamos acomodando a esta cuarta revolución. Así que esa plasticidad tiene que ver con ser disruptivos, tiene que ver con nuestra capacidad de despersonalizar las ideas. Hemos caminado en el mundo organizacional y en la vida muy de esta es la idea de quién. Hoy ya no es posible. Hoy hay que comprender que la idea es de todos, que juntos la construimos,
que nos pertenece a todos y que todos nos adaptamos a esa nueva forma. Significa que la plasticidad necesitamos, ni siquiera, y se los decía ahora, ni siquiera es cambiar de creencia, es sí o ser disruptivos. Entonces, en esta nueva realidad es de qué estamos conversando como líderes en esta organización. Y ahora se los nombraba. Como seres humanos tenemos dos sistemas y en esos dos sistemas en nuestro cerebro hay un sistema 1 que es el piloto automático. Y no está malo, estamos diseñados en ese piloto automático. No vayan a pelear con su piloto automático. El piloto automático está diseñado porque nos da estabilidad y nos da seguridad. Entonces simplemente entramos a ser muy rápidos, entramos a rutinas que conocemos, entramos a hacer cosas que ya sabíamos, entramos a hacer lo que tenemos desde nuestra experiencia, porque al final eso nos da seguridad. Y el piloto automático es sabio, lo que hace es que nuestro cerebro cuide su energía. Entonces estamos caminando muy rápido y estamos cuidando la energía de nuestro cerebro. Estamos consumiendo menos energía, por eso es tan fácil caminar en ese piloto automático. Pero ya no es posible en el mundo VUCA caminar en un piloto automático. Los seres humanos tenemos ese segundo sistema y es el sistema por donde empecé esta reflexión. El sistema el sistema número 2 tiene que ver con dos cosas. Uno, ponernos lentos y dos, ponernos reflexivos. Estamos muy entrenados en ir muy rápido. Y a veces pareciera ser que en lo lento como que no nos hallamos porque estamos acostumbrados en la velocidad. Y en la lentitud aparece la reflexión, es cuando paramos. Entonces, ese sistema 2 es el sistema que necesitamos naturalmente y conscientemente activar. El piloto automático no lo necesitamos activar, todo el tiempo está activo. El reto en esta evolución que estamos caminando es nuestra capacidad de parar y de entrar en ese sistema 2 a generar reflexiones para encontrar nuevas formas. Un poco lo que hemos caminado hasta acá en esta reflexión tiene que ver con que esa evolución de las organizaciones caminan con el tema de valores, ese capital cultural, el que nos va a diferenciar es la cultura, son los valores son la cultura de la organización. Es comprender que esas nuevas generaciones vienen a cambiarnos la vida, son los protagonistas del cambio, nos vienen a acompañar en la agilidad, nos vienen a acompañar en la flexibilidad, nos vienen a acompañar en la adaptación, nos vienen a acompañar en el valor de la vida, que es muy importante comprenderlo desde ya. También comprender que entonces ese reto, que es el mundo VUCA, es un mundo que nos exige una manera de pararnos distinta. Es una manera de pararnos desde ese sistema de la reflexión, desde ese sistema lento, porque no podemos resolver como veníamos resolviendo. Ya como venía sucediendo, ya no es posible. Entonces, desde aquí mi invitación es sean conscientes de su piloto automático. Sea consciente que su organización camina en piloto automático y que posiblemente no aparecen nuevas formas, nuevos desafíos, porque el piloto automático no nos lo permite. El piloto automático no nos permite ver desafíos, porque lo que hacemos es traer desde la experiencia, traer desde lo que sabemos, traer desde el conocimiento, porque al final ahí está nuestra seguridad. La invitación aquí también tiene que ver con comprender cómo esa estrategia organizacional y esa organización que usted habita es un sistema, y escúcheme, un sistema vivo. En nuestras organizaciones sucede la vida, así como sucede la vida en sus flores. Cuando yo puse esa imagen inicial, yo decía tan hermoso, la vida de la flor, la vida va sucediendo. Y en su organización sucede la vida y también sucede la muerte. Hay personas que colocando su vida al interior de la organización encuentra el propósito, encuentra el sentido, encuentra su contribución, lo que yo soy, lo pongo al servicio de la organización. Posiblemente ya no es solo el conocimiento, es lo que somos como seres humanos. Ahí está puesto el propósito. Y también en nuestras organizaciones, como sucede la vida, porque es un sistema vivo la organización, sucede la muerte. Seres humanos que estando al interior de la organización no encuentran el propósito, no encuentran sentido, no la están pasando bien. Entonces, cuando yo comprendo que la organización es un sistema vivo, ¿cómo ven la organización? Como un sistema. El sistema de la organización tiene que ver que nos transformamos en el convivir.
Los procesos de transformación de los seres humanos nos suceden en el convivir. Y va a sonar extraño que una consultoría como nosotras nombre lo que me van a escuchar. No nos transformamos en las capacitaciones, no nos transformamos en los talleres, nos transformamos en la convivencia de la organización. Y entonces la gran pregunta es qué tipo de experiencias estamos trayendo al convivir de nuestras organizaciones para que nos transformemos. Porque no es el conocimiento el que nos transforma, son experiencias. ¿Qué tipo de experiencias en cada una de sus organizaciones, desde las áreas que ustedes lideran, están trayendo su organización? Seguramente ustedes están en la organización en un primer nivel de la organización o posiblemente están en áreas de gestión humana. Y la pregunta es, ¿cómo estoy trayendo experiencias que nos acompañen a la transformación? Porque siempre la persona que está ahí y siempre el nicho y la cultura se transforma. Lo que pasa es que no somos conscientes en que nos estamos transformando. Es muy simple. La transformación no sucede en la medida que estamos en la convivencia con otros. Ustedes, esta historia les ha cambiado su convivir. Ustedes como familia se han transformado y no fue un tema de conocimiento. Nos transformamos en la convivencia. Inclusive algo muy valioso y es que nos transformamos reconociendo lo que hacía el otro. Ver a nuestros hijos estudiando, ver a nuestra pareja, nos empezamos a reconocer y nos empezamos a transformar en el convivir. Entonces, la forma en que nosotros comprendemos la evolución consciente de la cultura es ver la organización como un sistema. Y ese cambio sucede porque tenemos que hacer cambios, pero ese cambio pasa por el plano personal, pasa por nuestra transformación. Y el foco aquí es cómo comunicamos esos cambios para que realmente apalanquemos esa estructura que acompañe la estrategia del negocio. Aquí la comunicación es supremamente importante y relevante. La comunicación no es solamente informar. Posiblemente a veces informamos y decimos, no, pues yo ya conté, ya informamos, ya está la información. Y la comunicación no es informar. Lo primero que hacemos es informar y después de informar es necesario comprender o tener el entendimiento de que estamos informando. La comprensión y el entendimiento de la información es supremamente importante en un proceso de cambio. Lo que sigue como seres humanos es que nos hacemos la pregunta cuando tenemos el entendimiento es, ¿y a mí qué me pasa con ese cambio? Entonces un poco la pregunta es, ¿a mí cómo me va a cambiar la realidad? Esto que me están diciendo, esto que estoy entendiendo. Y en ese cambio yo lo digo muy simple, es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo voy yo ahí? O sea, esto está cambiando, a mí me cambia el rol, a mí me cambia la estructura, a mí cambia. Es muy importante que el ser humano comprenda su nueva realidad en un proceso de cambio. Y después de cambiar, lo que hacemos los seres humanos en esos procesos de transformación tiene que ver con comprender ese cambio que me implica a mí y a qué estoy dispuesto. Cuando el ser humano está dispuesto y comprende su nueva realidad, lo que hace es que se compromete y como consecuencia actuamos. Esto es del humano, esto no es una teoría, es del humano. Cuando usted, al igual que yo, comprendemos que la realidad cambió y entonces ya no es así, me cambió. Y después yo digo, yo estoy dispuesto. Dispuesto es cuando decimos, tengo el compromiso. Realmente aparece la actuación distinta. Por eso esta figura que ustedes están viendo es la forma en que nosotros como consultoría acompañamos esa evolución consciente. Cómo comprendemos que hay cambios, cómo comprendemos que nos transformamos, cómo los traemos consciente a la organización y cómo comprendemos que es una evolución y una espiral permanente. Además, decirles que biología cultural significa eso. El ser humano desde su biología y el nicho y la cultura. Como seres humanos, nacemos en la confianza. Naturalmente vino en nosotros la confianza. La cultura es la que trae el dolor y el miedo. Significa que el dolor y el miedo es cultural, no está en nosotros como individuos. Entonces no es posible evolucionar si no caminamos confianza en nuestras organizaciones. La confianza es la base de esta historia. Yo quiero decirles que la confianza es la única forma que podemos empezar a evolucionar en nuestras organizaciones. Porque en la confianza los seres humanos nos permitimos mostrarnos vulnerables.
Cuando yo muestro mi vulnerabilidad, aparecen los desafíos, aparece la innovación, aparecen los grandes retos. Pero mientras no exista la confianza, no es posible desafiarnos. ¿Qué estamos haciendo en nuestros equipos de trabajo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para construir la confianza? Porque la confianza vino en nosotros. Lo que pasa es que esas estructuras organizacionales, esa forma en la cultura hizo que perdiéramos la confianza. La confianza es el foco en la evolución de los seres humanos. Si ustedes me dicen dónde poner la fuerza, es nuevamente construir en la confianza, porque naturalmente los seres humanos nacimos en la confianza. Cuando yo cuento y hago esta reflexión de la confianza, hágase la pregunta, ¿qué dolores tiene usted que hacen parte de su cultura y no son suyos? No solamente individuales, sino como organización. Inclusive es tan fuerte la cultura, que hay temas desde lo individual que uno dice, esto no está bien, y ¿por qué no está bien? Porque culturalmente no está bien, no, yo soy así y así está bien. En el tema de la estética, en el tema de la belleza, estamos causando mucho dolor. Entonces, cuando me escuchan esto adicional, es que comprendan que ya no es importante solo traer el potencial a la organización. Hace 10 años Gestión Humana, quienes hemos dominado esas áreas, y seguramente ustedes como gerentes de sus organizaciones, estamos buscando las mejores personas. Y nos traemos las mejores personas a nuestra organización. Y hoy no ese es el foco, ya no es el potencial, porque lo que nos estamos dando cuenta es que la cultura se nos tragó el potencial. Entonces, cuando nosotros hoy llegamos a organizaciones, y lo voy a decir con toda la honestidad, yo soy como, vení, busquemos el potencial que se nos hizo, porque es tan fuerte la cultura que pensar distinto ya no es, que la innovación como lo ve el otro ya no, se nos perdió. Terminamos siendo una masa, una conciencia colectiva que se nos perdió la validación por esa diferencia en el potencial. Así que caminar esta evolución frente a una estrategia es claro. En la medida que usted se transforma, transforma su cultura, su equipo de trabajo. En la medida que sus equipos se transformen, vamos a empezar a transformar esos grupos de interés. Y aquí es donde el capital cultural trae una gran irrelevancia, porque al final la gente dice, la gente de esa organización es cercana. Entonces, entre este producto y este producto, yo elijo la gente de esta organización. La gente de esta organización me trae experiencias para mi vida. Yo elijo entre este producto y este producto esta organización. Aquí está puesto cómo nosotros interpretamos y hemos acompañado realmente esa evolución consciente. Quiero decirles que la cultura es muy simple. La cultura de la organización es el reflejo del primer nivel de la organización. Lo que sucede en el primer nivel de su organización es lo que sucede en la cultura organizacional. Quiero ser cuidadosa. A veces miramos mucho la organización, pero a veces se nos olvida mirar que la organización somos ese primer nivel. La cultura de una organización es el reflejo de sus líderes, en lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde invertir en esta evolución? ¿Dónde invertir para que ese mundo VUCA llegue? ¿Dónde invertir para que tengamos capacidad adaptativa? ¿Dónde invertir para que nos habilitemos como organización para el futuro que viene? No para el presente, ya no nos podemos habilitar para el presente. ¿Qué es lo que hoy necesita su primer nivel de organización en esa evolución consciente? ¿Qué es lo que ese primer nivel de la organización necesita cambiar? Porque necesita tener temas de cambio. ¿Dónde ese primer nivel de la organización necesita transformarse? ¿Dónde ese nivel necesita comprender los valores? ¿Dónde ese nivel debe modificar cierta cultura? La organización es el reflejo del primer nivel. Y yo quiero invitarle a usted que me escucha ahí un poco para que hagamos una experiencia, y es, si puede escribir en una hojita lo bueno y no tan bueno del equipo que usted lidera, seguramente usted tiene gente a cargo. Y si no, de la gente que usted acompaña o que usted gestiona para que lleguen resultados. Dense en un minutico y escriban qué es lo chévere que valido de mi equipo de trabajo. Posiblemente el compromiso,
posiblemente la responsabilidad, posiblemente la lealtad, yo no sé, la historia de cada uno. ¿Y qué es lo no tan chévere del equipo que usted lidera? Muy bien. Y sean conscientes realmente qué es lo chévere y no tan chévere de ese equipo. Al final, frente a lo que usted escribió, se va a hacer esta siguiente pregunta. ¿Qué de eso que yo escribí tengo yo como ser humano? Tenga la certeza que si usted lleva un tiempo, más o menos unos 8 meses con su equipo, más de 8 meses, inevitablemente eso es usted. El equipo es el reflejo de lo que nosotros somos. La organización es el reflejo de ese primer nivel. Hoy el foco de la evolución de la organización está puesto en los primeros niveles de la organización. No es en ningún otro lado. Porque hoy la capacidad organizacional, recuerden que la capacidad está en la organización. Cuando yo declaro que mi organización necesita esta capacidad, lo que yo hago es habilitar la organización a los seres humanos, a las habilidades humanas para que esta capacidad esté presente. Y para habilitar esta capacidad, sí o sí, tiene que pasar primero por los primeros niveles de la organización. Nuestros equipos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y también con cariño se los digo, porque no me puedo alejar, somos uno. Nuestras familias también son el reflejo de lo que nosotros somos. La gran pregunta es por dónde caminamos el desarrollo. El desarrollo no está allá, está acá en cada uno de nosotros. Y el desarrollo nos cambió. Hoy cada uno de nosotros, como seres humanos que habitamos la organización, el paradigma es otro. Usted no está allá para liderar a su equipo. Si su equipo es el reflejo de lo que usted es, entonces ocúpese de usted. De un 100% de nuestro mapa gerencial cuando habitamos la organización, nos tenemos que ocupar un 50% de mí como líder, de lo que yo estoy haciendo, de lo que estoy escuchando, de cómo me estoy adaptando, de qué está pasando con mi mundo buca, inclusive hacerme la pregunta, a mí como persona, ¿qué me está pasando en este mundo buca? ¿Cómo estoy gestionando el desarrollo propio? ¿Cómo está haciendo mi autoconciencia, mi automotivación, mi autogestión? Un 50% es conmigo mismo. De ese 100%, solo el 5% me ocupo de gestionar a mi equipo, porque al final el equipo es el reflejo de lo que yo soy. Hoy el desarrollo organizacional está puesto en la capacidad de esos líderes, cada uno de ustedes, de desarrollar a quien lo lidera a usted. Cambió la conversación. Hoy usted es responsable de desarrollar a quien lo lidera a usted en un 30%. Las áreas de gestión humana hoy debemos empezar a movilizar la organización hacia allá. Hoy no es hacia los equipos del trabajo. Hoy es cómo estoy trayendo esas experiencias a la organización para que desarrollemos a quien nos lidera. Los que nos lideran necesitan ser desarrollados. ¿Qué tipo de conversación estoy teniendo hacia arriba en desarrollar a mi líder en un 30%? Y como el mundo nos va a cambiar, hay una responsabilidad adicional y es cómo desarrollamos a nuestros pares en un 15%. Hoy nuestros pares son foco de desarrollo. ¿Qué tipo de conversación tengo yo con mis pares para su propio desarrollo? Quiere decir que si usted está conmigo en esta reflexión, usted se está dando cuenta que usted es responsable de desarrollar a quien lo lidera a usted. Pero también significa que usted es responsable de permitirle que su equipo de trabajo lo desarrolle usted en un 30%. Eso es caminar una espiral ascendente. Cuando yo comprendo que yo soy responsable, corresponsable de la realidad de mi equipo. Y aquí les quiero decir algo adicional. El liderazgo desaparece, porque al final lo que viene para las organizaciones es humanos con un mismo propósito. Así que caminemos prácticas organizacionales y no solo porque me lo escuchen, esto no es ir a hacerlo de una vez, es cómo vamos a llevar a nuestra organización a que desarrollemos ese primer nivel. Nunca hablen mal de sus equipos de trabajo, inclusive ni le permitan a otro hablar mal de su equipo, porque cuando yo hablo mal de mi equipo no estoy hablando mal del equipo, estoy hablando mal de mí. Entonces, ¿cómo estamos llevando experiencias a la organización?
a que movilicemos esa cultura de los valores en esta era de la conciencia. Porque las nuevas generaciones vienen con algo muy simple, que nos tocó ponerlo bonito a las otras generaciones, es que las nuevas generaciones vienen con franqueza. Ellos dicen lo que piensan. Y posiblemente a unas generaciones mayores como yo, nos tocó poner el lenguaje distinto a nivel organizacional. Entonces hoy estamos hablando de valentía gerencial. Y sí, puede ser valentía gerencial o franqueza, cambia de acuerdo a la generación. Pero hoy necesitamos hacer conversaciones francas hacia arriba. Hoy estamos conversando y la necesidad es conversar cómo yo desarrollo con valentía o con franqueza, con respeto a quien me lidera. Entonces, desde ahí comprender que el foco en esta evolución está en lo que le está sucediendo a ese primer nivel de su organización. Hoy el desafío es volver a lo esencial. Si ustedes ven, pasamos en esta pandemia o este riesgo del COVID, nos llevó a tocar el primer nivel de supervivencia. Todos los seres humanos nos tocó el primer nivel de supervivencia. ¿Por qué? Porque nos tocó la vida y todos hoy queremos conservar la vida. También decirles que en esa conservación de la vida hacemos tres cosas: o atacamos, o huimos, o nos paralizamos. Apareció el miedo y es natural que usted que me está escuchando y que sus equipos y que su organización tengamos conversaciones de supervivencia. ¿Qué vamos a hacer? La gran pregunta aquí es, no nos podemos quedar en el miedo. Hoy tenemos un reto y es cómo evolucionar en esto que me están escuchando en nuestra organización y en nuestro equipo de trabajo. Los primeros niveles, si ustedes miran la presentación, el cumplir y el lograr, son niveles donde el jefe o el líder está por encima del equipo. Y todavía nos paramos en el miedo. Entonces nos paramos en el miedo porque tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a decir que no me parece, y aparecen cosas distintas. Entonces desde ahí es importante comprender que esos niveles del miedo hay que trascenderlos. Como seres humanos sentimos miedos, como equipo de trabajo sentimos miedo, como organización sentimos miedo. Pero la forma de trascender es comprender que como seres humanos llega un nivel superior de conciencia, y es que empezamos a conversar de qué necesitamos hacer distinto, cómo nos vamos a reinventar, qué podemos aprender. Empezamos como individuos y como organización a trascender esto que está sucediendo. Y esa es la conversación que hoy necesitamos hacer, no solo para el momento, sino para el futuro. Porque al final las organizaciones que trascienden son las organizaciones que cambian la forma, y es cuando los equipos están por encima del líder. Aquí está el engagement, porque las nuevas generaciones no comprenden las estructuras. Las nuevas generaciones vienen a caminar a la par. Esta trascendencia que están en los niveles superiores tiene que ver con la contribución, con el propósito común. Pasamos de propósitos individuales a propósitos colectivos. Y aquí está la capacidad de sostener nuestra organización. Al final, los valores son los que nos llevan al comportamiento, y los comportamientos nos llevan a la cultura. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué tipo de valores estamos teniendo en nuestra organización? Valores que nos lleven al miedo. Inclusive nosotros lo nombramos como antivalores. El control es un antivalor. Y pareciera ser que estamos muy entrenados en el control. Un antivalor puede ser la imagen personal. Yo solo sé, yo soy perfecta, esto está muy fluido. Entonces no nos estamos dando la posibilidad del aprendizaje. Como seres humanos, a veces nuestras organizaciones habitan el miedo. Pero la intención aquí es que seamos conscientes que el engagement tiene que ver con la capacidad que tengamos de trascender un propósito común. Es como evolucionamos esos valores colectivos llegando a propósitos comunes. Yo quiero ser clara aquí. A veces tenemos declaraciones muy lindas de propósito organizacional. No voy a poner ningún ejemplo. Cuando yo veo esos propósitos superiores y conecto los valores en lo cotidiano, yo digo, no, esto hay que evolucionarlo. La declaración está muy alta frente a los valores que habitan hoy la organización. Entonces ahí es el engagement. Recuerde que las nuevas generaciones necesitan encontrar su propósito, su sentido en estas organizaciones a las que van llegando. Desde ahí entonces, el mundo va para un mundo circular. Caminamos un mundo vertical, hemos caminado una intención de un mundo horizontal, pero todo esto que me están escuchando significa que las estructuras organizacionales van a evolucionar.
Vamos a pasar de esas estructuras verticales y horizontales que nos llevaran a la competitividad, que inclusive nos llevaron a ser muy individualistas, inclusive nos llevaron a ser muy funcionales, esto es lo mío, esto es lo tuyo, tú te haces responsable de esto, a un mundo circular o colaborativo. El mundo cambia y cuando me escuchen esto no lo sientan muy lejos. Ya hay organizaciones que están viviendo la holacracia, que están viviendo el mundo circular. En ese mundo circular tienen varias características. No hay jefes, no hay cargos, hay roles, hay diferentes roles y nos vamos adaptando en los círculos a medida que la estrategia se va movilizando. Los primeros niveles de la organización definen el qué, los siguientes círculos de la organización hacen el cómo y son estructuras organizacionales que se van a mover cada mes, mensualmente hacen el movimiento. Quiere decir que son estructuras organizacionales flexibles, ágiles, que se adaptan rápidamente frente a la necesidad de la estrategia de la organización. El mundo, y es real, va para un mundo circular. Quiero tener el cuidado, no nos podemos ir a mover hoy las estructuras. La forma de evolucionar estas organizaciones es primero movilizar la cultura con todo esto que me han escuchado. Cuando yo movilizo la cultura, como consecuencia, puedo movilizar la estructura y que esa estructura que movilice realmente honre la estrategia. Recuerden que la estructura siempre nos debe honrar la estrategia del negocio. Entonces, este mundo circular ya está pasando. Inclusive desaparecen los cargos, ya no son cargos. Y aquí quiero reflexionar sobre lo que hemos vivido en esta pandemia. Yo creo que muy poco nos hemos parado en el cargo. Creo que lo que nos empezó a suceder es nos empezamos a mover en los roles. Yo aporto aquí, yo hago aquí, yo hago aquí, y ya esto nos está pasando. Hoy ni siquiera tenemos el espacio físico. Entonces esta es la oficina del gerente, la oficina de la gestión humana, no. Hoy aparecemos en nuestras casas. Estamos siendo circulares por igual en el tema de la conversación. Entonces, hacia acá va el mundo circular. Desde acá, entonces, comprender que el mundo circular primero se mueve la cultura y después vamos a mover las estructuras organizacionales. Voy recogiendo entonces. Equipo, líderes, tenemos que empezar a pensar despacio, a pensar de una forma reflexiva, para podernos ocupar de una nueva forma. Yo quiero invitarles a que caminemos una metáfora. Las metáforas no se olvidan y tienen mucho valor porque nos llevan a la reflexión. Quiero invitarle que cada uno de ustedes traiga su imagen mental, los zapatos viejitos que posiblemente usted ha utilizado en esta pandemia, o esos zapatos que uno dice, ay, yo los quiero tanto, esos zapatos son mis zapatos viejitos y yo los quiero mucho. Y quiero invitarles a que traigan a su imagen esos zapatos. Posiblemente esos zapatos son viejitos, están feos, posiblemente están acabados, como decimos nosotros. Pero esos zapatos son muy cómodos. Y son cómodos, porque esos zapatos se han ido transformando con nuestro pie. Entonces uno mira los zapatos y dice, ay sí, se han ido transformando con lo que yo soy. Nosotros veníamos con unos zapatos viejos antes de esta crisis. Esos zapaticos viejos, claro que hay que honrarlos porque tienen nuestras historias, tienen nuestras experiencias. Uno los mira y dice, sí han caminado conmigo, claro que sí. Pero es comprender que esos zapatos teníamos una forma particular y era que veníamos con hábitos claros, veníamos con rutinas claras, veníamos con una zona de confort, veníamos con equilibrio, veníamos planeando la vida, veníamos hablando de unos resultados. Esos zapatos viejitos ya no nos van a servir. Hoy el mundo nos está invitando a ponernos unos zapatos nuevos. Y esta metáfora es muy simple. Hágase usted la pregunta, ¿qué tienen sus zapatos nuevos hoy? Esos zapatos nuevos posiblemente me van a comprender. A veces nos tallan, a veces nos hacen llorar del dolor, a veces nos toca ponerle curita, a veces no son tan cómodos y nos cuesta un ratico podernos adaptar a esos zapatos nuevos. Solo quiero decirles que esos zapatos son de su talla, están hechos a su medida. Y es lo que hoy el mundo nos está invitando a vivir.
Esos zapatos nuevos tienen nuevos hábitos, nuevos roles, nuevas formas. Traen el mundo buca, nuevos desafíos, ser flexibles. Inevitablemente esos zapatos nuevos nos trae soltar el control y caminar la confianza. Estos zapatos nuevos nos están invitando nuevamente a abrazar valores. Yo coloco algunos, pero son muchos valores. Nos están invitando a la colaboración, a la integridad. La integridad tiene que ver cuando yo me cuido, te cuido, y cuando tú te cuidas, me cuidas. Eso es la integridad. Estos zapatos nuevos nos están invitando a ser sensibles, a ser solidarios, a ser corresponsables, a volver a lo esencial. Quiero compartirles que esos zapatos nuevos que nos estamos empezando a poner, que nos están tallando, serán nuestros zapatos viejos. Así que sí o sí hay que empezarnos a poner estos zapatos. La invitación de esta metáfora es conversen con sus equipos de trabajo y en su organización, que está en esos zapatos nuevos, que nos está tallando, en que nos estamos adaptando. Porque la transformación no sucede cuando yo no la nombro y no soy consciente que me estoy transformando. Todo el tiempo está la transformación, pero si no hacemos pares reflexivos para comprender que posiblemente hoy un tema de transformación en mí es la resiliencia, pero yo no he parado a reflexionar, pues salí con los mismos zapatos viejos y no me di cuenta que habían unos nuevos que me estaban esperando para aprender. Equipo, y yo quiero invitarlos a ustedes como líderes en sus organizaciones. Generen espacios de conversación para comprender que nos estamos adaptando, porque al final el mundo es un mundo adaptativo y la adaptación tiene que ver con el progreso. Cuando me escuchan el progreso, tiene que ver con nuestra capacidad de biológicamente evolucionar. Los seres humanos en la historia de la humanidad siempre hemos vivido procesos evolutivos y siempre hemos vivido procesos de adaptación. Y los procesos de adaptación son exitosos cuando pasan tres cosas. La primera, cuando conservo desde mi ADN lo que me permite tener la supervivencia. Eso tiene que ver con el individuo y con las organizaciones. Entonces, primero yo comprendo que esto lo tengo que conservar, este ADN es lo esencial que me permite la supervivencia. Lo segundo es que necesitamos cambiar en nuestro ADN o ajustar o ordenar para el momento actual. Yo que necesito mover como ser humano y como organización para el momento actual. Y lo tercero es generar nuevas estructuras en ese ADN, quiere decir nuevos desafíos, nuevas formas, nuevos propósitos que me permiten evolucionar en la especie y en la organización. Somos adaptativos por naturaleza y hoy el mundo nos llevó sí o sí a la adaptabilidad. El liderazgo adaptativo está puesto en esa era de la conciencia, está puesto en el tema de todas las nuevas generaciones, porque ellos vienen a trabajar la adaptabilidad. Y el liderazgo adaptativo es nuestra capacidad de movilizar a las personas a que enfrenten desafíos difíciles y prosperen. Y la forma de desafiarnos tiene que ser distinta como la estamos haciendo. Ya el desafío no puede ser un desafío técnico, ya no es técnico. Ya el desafío no puede ser un desafío de conocimiento o de expertise o de experiencia. Ya el desafío no es un desafío de un piloto automático. ¿Cómo hemos caminado los desafíos en la organización? Es que ante una situación, un problema A, nos llevamos a una solución B y hacemos soluciones lineales. Y así estamos aprendiendo a resolver y así es como lo hemos hecho. Hoy el desafío adaptativo significa pasar de un punto A a un punto B lleno de movimiento. Significa ensayo-error, significa distintas miradas desde distintos potenciales, no es un solo criterio, son varias formas de ver. Significa que como son varias formas de ver, aparecen conflictos en los equipos de trabajo, es porque no es como yo creo, entonces aparece el conflicto. En esa forma de caminar ese desafío, comprender que tenemos que ser perseverantes, que siempre hay que mantener la forma de ir evolucionando, que la conversación está puesta en la reflexión,
en lo que no sabemos, que estamos buscando una solución que nunca hemos hecho, no la que ya conocemos, que aparecerá una nueva solución y que la conversación no es técnica. La conversación es una conversación reflexiva de adaptación a esos nuevos desafíos. No es fácil, y se los tengo que decir, no es fácil, pero sí o sí tenemos que caminar otra forma de contribuir como líderes en esa adaptabilidad. Los primeros que tienen que caminar, el liderazgo adaptativo y la capacidad adaptativa son los primeros niveles de organización, porque si no pasa ahí, no pasa en la organización. Y tiene que pasarlos como experiencia, no como conocimiento. Particularmente hoy estamos acompañando un equipo directivo de una organización, un comité directivo, y ellos dicen, nunca nos imaginamos esto, nunca nos imaginamos esta conversación, nunca habíamos conversado así. Y están comprendiendo que están encontrando desafíos distintos que nunca habían sido posibles para ellos. Y al final, cada vez menos expertos, cada vez más integralidad, juntos encontramos nuevas soluciones. Así que, ya para ir cerrando y cuidar el tiempo, es un proceso la adaptabilidad. Yo lo puse con el coronavirus porque nos habita, pero este es el proceso real de la adaptabilidad. Ustedes, al igual que yo puse tu organización, tu familia. Estábamos en una zona de confort que ya me escucharon. En la zona de confort está puesto lo que sabemos, el conocimiento. Está puesto lo que ustedes consideran que venían haciendo. Todos hemos vivido zonas de confort. En la zona de confort caminamos el piloto automático. El líder en la zona de confort lo único que hace es articular. Entonces todo el mundo sabe qué tiene que hacer y el líder lo que hace en esa zona de confort es articular. Cuando llega el coronavirus y cuando nos retamos, esta misma gráfica es un reto en la organización y no es necesario el coronavirus. A unas nuevas formas, a un desafío adaptativo, lo que aparece es el miedo. Cuando aparece la zona de miedo, es muy chévere porque es la que pasamos más rápido, porque al final ahí lo que nos toca es hacer desapegos. Al final en esa zona de miedo, ¿qué es lo que nos ha tocado en esta experiencia? Es decir, o yo hago esto o hago esto, no, yo prefiero conservar esto. Entonces empezamos a desapegarnos. En esa zona de miedo hay desapego al rol, al cargo, al conocimiento. Aparecen los desapegos a elementos que creíamos que tenía que ser, que creíamos en esa forma, de esa zona de confort que tenía que estar y empezamos a desapegarnos. En la incertidumbre aparece realmente ahí, iniciamos en esa zona de miedo la capacidad de adaptarnos. Fundamental en el miedo, que los líderes estén presentes, dando estabilidad, comprendiendo que esto nos está pasando, que estamos en un camino de desafío adaptativo, que estamos caminando en la esperanza de esa nueva forma. Y eso hay que nombrarlo. Y adicionalmente que empiece a indagar qué nos está pasando en ese camino adaptativo, en esa zona de miedo. Después de la zona de miedo, recuerden que la pasamos muy rápido, inclusive somos conscientes, aparece mucho la tensión y lo que sigue es la zona de aprendizaje. En esa zona de aprendizaje aparecen nuevas destrezas, nuevas conductas, nuevas formas de experimentar, soltamos el control, reconocemos que todos estamos aportando y en esa zona de aprendizaje el líder lo que hace es empoderar. Quienes resuelven son los equipos, hace preguntas y les permite a los equipos que sean ellos los que empiecen a resolver, porque desde ahí empezamos a caminar todos por igual frente a un mismo desafío. El líder camina despersonalizando las ideas son de todos. En esa zona de aprendizaje estamos hoy. Hágase usted la pregunta, ¿hoy usted qué ha aprendido? ¿Hoy usted qué ha experimentado distinto? ¿Cuáles han sido sus destrezas nuevas en este tiempo? No solo desde el cambio, sino desde la transformación. Por último, llegamos a la zona del desarrollo. La zona del desarrollo siempre es importante y es que los líderes acompañen a caminar el propósito. ¿Para qué estamos como organización? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? Agradecer lo que hemos vivido. Es el espacio de contención para no entrar en una zona de pánico. Este proceso que ustedes ven ahí es el proceso que vive una organización no por el coronavirus. Cuando elige, define, yo voy a vivir la capacidad adaptativa. Cuando la capacidad adaptativa está en la organización, habilitamos los seres humanos
habilitamos los comportamientos para que esto no suceda y empezamos a desafiarnos en una contribución distinta. Recuerde que quien tenga preguntas puede ir escribiendo preguntas. Ya me quedan 2 slides para ir cerrando. Atenta a las preguntas para ir resolviéndolas ahora. Entonces, esta historia termina así. El mundo nos vino a invitar a ser consciente que tenemos un presente continuo que cambia. Si yo quisiera empezar esta conferencia como empecé, ya no es posible, ya pasó. Estamos viviendo conciencia de que el presente es un continuo que cambia. Entonces, ¿dónde estoy teniendo mi vida en el presente? Los desafíos que usted está teniendo hoy son los desafíos que usted se ocupa en el día a día. Ese es su desafío. Lo que usted hace en el día a día, esos son sus desafíos. La gran pregunta es, ¿son desafíos adaptativos? ¿Son desafíos de un mundo VUCA? ¿Son desafíos para generar reflexión? ¿Son desafíos para coordinar acciones? Porque hoy la sabiduría es práctica, es poner en el hacer lo que ya sabíamos. Hoy la sabiduría práctica es poner en práctica el conocimiento, ya lo sabíamos. Y es ponerlo en práctica, no solo individual, sino colectivamente. Al final la invitación es que seamos conscientes que inclusive esta imagen es el vacío, para mí es el vacío también de ese mundo VUCA, es que sí o sí hay que ponerlo en práctica. De nada sirve el conocimiento, de nada sirve la sabiduría, si no lo ponemos en la experiencia. Cada vez menos, y voy a ser respetuosa, en esta evolución consciente de la cultura hay que evolucionar en cómo estamos trayendo experiencias a la organización. Ya no son experiencias de conocimiento, ya son experiencias del convivir. Entonces, hay que habitar este presente continuo que cambia. Y esto significa que ya no somos así, somos siendo. Ustedes, al igual que yo y como sus organizaciones, no podemos decir que la organización es esto. La organización ha ido siendo distinta en la medida que esta crisis nos ha caminado, nos ha invitado a caminar distinto. Estamos siendo distintos. ¿Cómo no devolvernos a esa zona de confort? ¿Cómo no devolvernos a esa zona de miedo? ¿Cómo recuperar esos aprendizajes que ya están puestos en nuestra cultura? Y cómo realmente potencializarlos a llevarnos a una zona de desarrollo. Hoy la sabiduría práctica es estar en el día a día siendo consciente que es hora de hacernos cargo de lo que ya sabemos, porque tiene que ver con esa adaptación del ser humano. Cierro entonces diciéndoles que esta evolución consciente de la cultura está basada en el dar y en el recibir, en que al final las organizaciones serán humanos con propósitos comunes, que la base es la confianza. La base es la confianza y la base está en el reconocimiento. El reconocimiento no son políticas de reconocimiento. El reconocimiento es ser visto en la contribución de que cada ser humano está colocando al servicio de su organización, desde lo que es y desde lo que sabe. El reconocimiento tiene que ver con mi contribución y con que soy vista. Es muy simple, es en la vida también. Cuando nos enredamos en la vida de parejas, los que tengan parejas, la expresión que hacemos es que no me está viendo, es que no estoy siendo vista, no estoy siendo reconocida. Hoy esa cultura necesita caminar claramente esa mirada de reconocernos como seres humanos y reconocernos en la diferencia. No hay nada más sospechoso que todo el mundo igualito en una cultura organizacional. Yo digo, vení aquí, ¿qué está pasando? Cierro diciéndoles que lo que ustedes hacen en su organización es, para mí, conecta el amar. Para mí la flor es el amar. Y quiero cerrar diciéndoles que hoy la vida nos puso a amar. Y el amar es muy simple. El amar es la posibilidad de validar al otro tal y como es. El amar es dejar aparecer. Cuando amamos, le dejamos al otro aparecer como él es. Y eso es el amar. Y amarnos a nosotros mismos es dejarnos aparecer con lo que soy. Significa que no hay perfección. Amarme también es decir, ese mundo VUCA está como complicado, esta adaptabilidad no está pasando tan chévere. También eso es amarnos. El amar es dejar aparecer al otro.
Y hoy sus organizaciones necesitan que les permitamos a los humanos que habitamos la organización dejar aparecer lo que son, no con lo que hacen. Hoy la confianza se camina en la medida que estamos apareciendo con lo que somos, porque lo que viene es ese mundo colaborativo. Pasamos de lo individual a la colaboración, y la colaboración significa que todos por igual. Y en la colaboración caminamos la vulnerabilidad para que juntos tengamos nuevos desafíos. Mi invitación entonces es que después de esta reflexión se pregunten qué historia quieren contar en sus organizaciones. ¿Qué historia quieren contar frente a esa evolución consciente de su organización? ¿Qué historia quiere contar usted como persona? ¿Qué historia quiere contar usted como familia en esta crisis que nos tocó vivir? Porque al final, eso que usted conteste, que será parte de la historia que usted quiere contar, serán sus desafíos del presente. Entonces, la pregunta es muy simple: ¿cuál es la historia que queremos contar? De mi parte, quiero darle las gracias por el espacio. Nuevamente, gracias por estar presentes, por escucharme. Gracias porque pusieron su vida y su tiempo a este espacio de reflexión, a este espacio para la vida también, no solo para la organización, sino para la vida. Y también darle las gracias porque yo digo que es un tiempo muy valioso. Al final, la gratitud es mía, estar en este simposio, estar en esta posibilidad de renovarnos con pasión en lo que hacemos y honrar lo que ustedes hacen. Eso hacer yo, como principios, hay organizaciones que elijo no estar. Yo digo, no, yo aquí no. Y hoy me siento honrada, realmente honrada de acompañar a ustedes con lo que hacen, con el propósito que tienen. Entonces, inclusive de transformar país, de dar esperanza. Entonces, de mi parte, toda la gratitud. Quiero darle nuevamente las gracias y creo que ya vamos a entrar a unos mensajes. No te estoy escuchando. Muchas gracias, Luz Marina, por todo lo que compartiste con nosotros en la tarde de hoy. En este momento tendremos la sesión de preguntas. Agradecemos a todos los participantes que ya nos han hecho llegar estas inquietudes a través del chat, e invitamos a quienes aún no se han animado a que ingresen al icono de interrogación que pueden encontrar en la parte superior derecha de sus pantallas. Por ahora te comparto, Luzma. La primera pregunta es: ¿cuántas organizaciones en Colombia que tú conozcas o que nos puedas referenciar están en este momento en este proceso de cambio, que tú sepas que están siguiendo todo este proceso evolutivo de manera consciente y no tan inconscientemente como quizás nos tomó a todos esta pandemia? Muy bien, entonces, pues voy a hablar desde la experiencia, particularmente desde la que nosotros hemos acompañado. Yo diría que más o menos 10 organizaciones están caminando ya todo el tema de la evolución consciente de la cultura. Es un proceso, también decirles que es un proceso en el tiempo, y es en el tiempo porque al final mover esas estructuras colaborativas toma el tiempo. Primero es movilizar esa estructura, esa cultura organizacional, y después vamos a mover la cultura.
Voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo es Celsia. Celsia es una empresa de Argos. Celsia hoy trabaja todo el tema de holocracia, lo tiene en sus prácticas. Comercial Nutresa también trabaja hoy el tema de todo el tema de holocracia o circularidad, lo trabaja en sus regionales. En sus regionales estamos moviendo realmente la cultura. O ya no, antes había un gerente por regional, hoy es un equipo circular que acompaña los resultados de esa gerencia. Entonces, la práctica, y quiero ser cuidadosa en esto, siempre es importante partir de la estrategia. ¿Hacia dónde voy a evolucionar conscientemente la organización? Como consecuencia es un proceso. También por ahí veo una pregunta y es, el proceso toma tiempo, el proceso se vive procesándolo, ¿sí? Y más o menos un proceso de transformación con todos estos elementos que me están escuchando puede ser más o menos de un año y medio. Entonces, es más o menos el camino de la transformación. Ok, sí, efectivamente esa era la segunda pregunta y pues por lo que nos acabas de compartir, todavía hay un reto muy importante en Colombia frente para todas las organizaciones, ¿no? Todavía faltamos muchas organizaciones por iniciar este proceso evolutivo y de cambio. Y la última, veo que no hay más preguntas en este momento, y esta es personal, ¿cuál sería tu recomendación para los líderes? ¿Por dónde comenzar todo este proceso de cambio? Tú lo mencionabas a lo largo de toda la charla también, y es que todos estos cambios generan miedos, ¿no? Y salir de esta zona de confort, pues no es fácil, y a veces para los líderes eh, nos cuesta mucho trabajo entender por dónde comenzamos. Entonces, si pudieras darnos una recomendación, una sola, porque ya nos diste muchas en toda la charla, es ¿por dónde arrancamos? Muy bien. Sacamos primero validando si tenemos la estrategia que necesitamos. Eso es lo primero, validen estrategia, o sea, ese es el camino que necesitamos. Y segundo, yo arrancaría en la experiencia que tiene mucho valor, es que como ese primer nivel de la organización, cuando son primer niveles, los gerentes, de acuerdo a los niveles o vicepresidentes de la organización, están caminando la estrategia. Entonces, como ese equipo en lo cotidiano camina la estrategia de negocio. Eso que nos permite comprender ese equipo, cómo le está sucediendo los cambios, cómo le está sucediendo la atracción y cómo está evolucionando. Lo primero es eso, tenemos que tener siempre un foco en la mirada de negocio, un foco de norte y de futuro, ¿cierto? Y un foco de futuro que nos permita en el presente, con ese primer nivel, que necesitamos habilitar para que esto empiece a pasar. Voy a ser fuerte un poco con lo que me escuchan. Creo que es un momento de cuidar el dinero y la platita, entonces un poco la inversión está en ese primer nivel. Y cuando el primer nivel empieza estos procesos, al final dice, Luzma, les cambia la conversación, cambió la cultura, cambia la contribución, es una cultura mucho más liviana en sus formas, mucho más flexible, mucho más colaborativa, aparece la confianza. Entonces yo partiría de ahí. Bueno, Luz Marina, pues muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencia con nosotros. Y en la tarde de hoy, a todos los asistentes que nos acompañaron, esperamos que la hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido y que se lleven muchas herramientas para seguir evolucionando de manera estratégica. También un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores. Invitamos a los asistentes a que diligencien la evaluación de la charla en el icono que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. Para nosotros es súper importante poder conocer su retroalimentación de esta charla. Y para finalizar, vamos a presentarles la agenda que tenemos preparada para ustedes el día de mañana y la invitación para que nos sigan acompañando. Una feliz noche para todos. Gracias.